Bueno, pues buenos días. Vamos a dar paso al coloquio. El título del coloquio es Otras percepciones y no está elegido al azar. Hemos pensado desde Facoma que el tema del alcohol, el problema del alcoholismo, ya no es lo mismo que era antes. Afortunadamente, ahora el alcoholismo no es un vicio, como hace tantos años, y el alcohólico no es un borracho, como hace tantos años. Esto se ha conseguido gracias, entre otras cosas, al asociacionismo y también al trabajo que han hecho pues todos, médicos, instituciones públicas, y fundamentalmente nos hemos centrado en eso, en que el problema del alcoholismo casi es un problema de la persona, cómo afecta a su salud orgánica. Ahora se está empezando a ver que es salud mental, pero no solo es eso. Este problema afecta a toda la sociedad, afecta a personas que no tienen nada que ver con eso y que no son alcohólicos. Por eso hemos querido traer a estos invitados que, a pesar de no ser enfermos, les ha tocado de alguna manera, les ha hecho mella. Han sentido de repente o progresivamente que el alcoholismo es un problema serio, es un problema que afecta a las personas y sobre todo a los sentimientos, a las relaciones personales, familiares, y que nos brindan la oportunidad de expresarse como se han expresado por distintos medios que no son la típica conferencia o cosas mucho más formales. Y por eso me gustaría presentar en primer lugar a Caro Nundi, que es periodista de vídeo y que tiene un reportaje que se llama, me encanta el título, Abstemios Anónimos, ¿vale?, que es altamente recomendable y que lo hizo precisamente porque en un momento de su vida tuvo una especie de despertar y tomó conciencia de lo que significa este problema. Tenemos aquí a Feini Encina, que es escritora, que también es muy sensible con este tema, lo sé a ciencia cierta, y que una de sus publicaciones también tiene que ver con esto, y también la hizo a raíz de su despertar, de su toma de conciencia del problema, que se llama Sangre en el alcohol. Y por último, y no por ello, que también es muy recomendable, por cierto, y por último, no menos importante, Aitor Echeverría, es director de cine, y recientemente en enero estrenó una película con un elenco de actores impresionante, como son Emma Suárez o Natalia de Molina, entre otros, y que se llama Desmontando un elefante, y que tiene que ver mucho con el tratamiento de este problema desde el punto de vista de los familiares. Película no menos falta de recomendación que el libro y que el reportaje. Pues una vez presentados, bienvenidos los tres. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en primer lugar. Pues yo quería empezar este debate haciendo una pequeña reflexión. Cuando los enfermos llegan, cuando las personas llegan a nuestras asociaciones, no llegan porque el fin de semana pasado en una boda se les ha ido la mano con la barra libre y hayan hecho un poco el tonto y el ridículo, ni llegan porque después de la comida con los amiguetes, por desgracia, se ha encontrado con un control y han perdido 300 pavos y un par de puntos. No. Llegan después de muchos años, mucha gente después de muchos años, tristemente, sufriendo una enfermedad silenciosa, una enfermedad que parece que no está ahí. Es una especie de cachorro de elefante que va creciendo, ¿vale? Y no solo ellos, sino la gente que les quiere y la gente a las que ellos quieren, paralelamente también lo va sufriendo. No llegan de la noche a la mañana, llegan después de un proceso y normalmente llegan bastante tarde, porque cuando acuden a nosotros saben, y lo llevan sabiendo mucho tiempo, que ya no son la misma persona que cuando empezaron o cuando ya no eran todavía alcohólicos, ni lo van a ser. Eso es muy duro de aceptar y es muy duro de convivir con eso. Entonces, quería plantear eso. ¿Por qué durante tanto tiempo se sufre
¿Y por qué es tan difícil pedir ayuda? Carol. A ver, yo creo que es que la sociedad tampoco ayuda, ¿no? O sea, es lo que hablábamos hace un momento, que el entorno te obliga a beber, hay una cultura de bar en España sobre todo, que no lo hagas te juzga, entonces yo creo que entras en una vorágine que no te ayuda a salir de ahí, o sea, lo que es la sociedad. Por eso a mí me gusta, os lo decía antes, que haya tantas familias y estéis todos aquí, porque yo creo que el hecho de encontrarlo en tu hogar, esa protección, aunque llegue tarde, pero el hecho de que llegue es porque hay un entorno seguro que te está respaldando, porque es un camino, o sea, el hecho de que esté tan interiorizado en la sociedad el consumo de alcohol no te ayuda a desprenderte ni del estigma que ponemos a los alcohólicos y a las personas que no beben, y no te ayuda a avanzar en un proceso que tú sabes que vas a tener que convivir con tu adicción. O sea, tú vas a tener que convivir con ella y vas a tener que luchar constantemente desde que te levantas hasta que te acuestas con ella. Y si tú no tienes un respaldo y no tienes una confianza y una relación sana que te ayude y que te apoye, aunque llegues tarde, pero que llegues, y que tus familiares y tus amistades sí que estén ahí, para mí es súper imprescindible, porque la sociedad no te lo pone fácil, con el estigma de si no bebes eres el raro, si no bebes es que te pasa algo, no me fío de ti, te colocan un San Benito directamente, y creo que eso es difícil si tú no tienes un entorno que te esté respaldando constantemente y te esté repitiendo que estás tomando la decisión correcta. Muchas gracias. Bueno, yo pienso, mi contacto con el alcohol ha sido con una persona que conocí en la calle, y entonces, bueno, me dijo que todo lo que se había dejado en el camino, familia, dignidad, respeto y finalmente la vida. Creo que el gran problema, como en la mayoría de las adicciones, pero concretamente en el alcohol, es que cuando empiezas no te das cuenta. Empiezas con una cerveza o un cubatita, en familias se bebe con vino casera, y bueno, pues eres el extraño cuando sales en grupo, sobre todo en gente joven. Todos vamos a divertirnos, cafeterías, bares, discotecas, y de repente entre todo el grupo hay alguien que pide un vaso de agua. Qué raro es, nos vas a amargar la noche, qué aburrido, no vas a venir más. Y esa primera copa que tomas por vergüenza, por decir no, es la que al final puede desembocar en el alcoholismo. El alcohólico para mí es una persona que tarda en darse cuenta, siempre dice yo puedo, cuando quiero lo dejo, como en la mayoría de las adicciones, y no es verdad, no es verdad. Entonces, bueno, creo que ya somos más conscientes de todo esto, que ya el alcohólico no es como antes. El alcohólico efectivamente no es un vicioso, el alcohólico es un enfermo. Entonces antes el alcohólico iba dando tumbos, agarrado a una farola, ahora ya no. Ahora el alcohólico no se ve. Por eso tenemos que darle voz, y el apoyo familiar evidentemente es básico, y sobre todo en la mujer. La mujer necesita el apoyo de su pareja, porque si no lo tiene muy, muy, muy difícil, casi más que el hombre. ¿Por qué es tan difícil pedir ayuda, Aitor? ¿Por qué? No sé, yo creo que cada uno llega a pedir ayuda de una manera diferente, ¿no? Seguramente caminos, tiempos, cada uno tiene una manera de hacerlo, ¿no? Yo sí que tengo la idea de que sigue habiendo estigma y seguimos confundiendo, o se sigue confundiendo el alcohólico con ese que está en el suelo, sobre todo desde el propio adicto, ¿no? Porque no quiere reconocer que tiene un problema y lo coloca en el mendigo, en el que se comporta mal, en el que sabe beber y aguanta las noches y no la lía. Ese no se considera alcohólico porque tiene alguien a quien mirarse, ¿no? Y decir, yo no soy ese. Romper eso, yo creo que organizaciones como la vuestra está muy bien, ¿no? De divulgar qué es el alcoholismo, qué es esta enfermedad, cómo se trata, todo eso está muy bien, ¿no? Y con el tema de las mujeres, completamente de acuerdo. Yo creo que las mujeres, mira, hablando con un especialista me decía, casi todos los hombres llegan a rehabilitación con una mujer al lado, pero pocas mujeres llegan a terapia con un hombre escuchando, ¿no? En la sala. Y eso es así. Muchas veces las mujeres
primero les cuesta mucho más pedir ayuda porque hay más estigma todavía y a veces no tienen el apoyo que deberían, ¿no? Es más complicado. Efectivamente. Muy bien. En el reportaje de Carol hay una especie de contradicción. Es decir, por un lado, pienso yo, o tengo la sensación de que hay una ley no escrita, pero que es respetada y que es acatada por la mayoría de la gente, que premia el consumo y que castiga, incluso que humilla al que no consume, ¿vale? Eso se da fundamentalmente en el reportaje que tú tienes entre la gente joven, ¿vale? Y eso es un problema porque es donde está empezando a larvarse una posible adicción, ¿vale? Las personas a las que tú entrevistaste, ¿qué te transmitían? ¿Qué sensación? ¿Era de impotencia? ¿Qué puede sentir una persona al que no se le estigmatiza por alcohólico, sino por ser libre de no beber? Es que yo creo que a los abstemios, o sea, el estigma también está sobre los abstemios, o sea, es lo que hablábamos, ¿no? Que al final, y ellos no venían de una adicción, sino que estaban eligiendo libremente no consumir alcohol en ningún momento, o no lo habían probado, no les gustaba el sabor, o sea, cada uno tenía unas razones distintas que les habían llevado a tomar esa decisión. Pero cuando ellos te lo cuentan, o sea, sufren más por no tener amigos que puedan entender esa decisión, o sea, que estén presionándolos, que el hecho de que venga un desconocido o venga el típico amigo de un grupo de amigos y te diga, bueno, eres el raro, eres el aburrido, eres tal. Luego cuando ya llega la mayoría de edad y eres quien lleva el coche y tal, pues eres genial porque eres el amigo guay que nos lleva a todos los que estamos caídos y fenomenal. Entonces va variando, yo creo, o sea, es muy importante lo que dices tú, porque sí que es verdad que en el momento en el que está el inicio de consumo de alcohol, que está en una media de 15 y 16 años, si el estigma te lo colocan en este momento, tú tienes que tener un refuerzo de tu autoestima y tienes que tener una convicción súper sólida, que en la adolescencia no es tan sólido, todo es muy voluble, tú no eres nada, o sea, no te pareces para nada luego lo que tú eres con 15 años que lo que eres con 30, 40, 50, o sea, en la adolescencia todavía estás como un huevito sin cocer. Entonces, si alguien viene y de repente, o sea, ¿por qué empiezas a beber? ¿A quién le gusta el sabor del alcohol? A nadie. Pero tú bebes porque tu amigo lo hace o porque si no, tal. O sea, la necesidad que tiene el ser humano de ser aceptado, de formar parte de un grupo, de estar dentro de lo que hace todo el mundo, el ser el que no lo hace te excluye de la mayoría. Y si ya te resulta difícil que en un patio de colegio no te acepten o no te incluyan en el grupo, imagínate cuando ya empiezan tus primeras salidas, tu primer contacto con la calle, tu primer contacto con la asociación de la libertad. O sea, el consumo está súper, en mi opinión, por supuesto, no tiene por qué ser la experiencia de todos así, pero tú te sientes como más libre, como más mayor. Tú cuando eres pequeño te quieres sentir más mayor. ¿Qué quieres? Ir a la discoteca por las noches, quieres hacer no sé qué. O sea, todo el rato queremos ir como más rápido de lo que vamos. Entonces, la idea que me transmitían ellos cuando les escuchaba hablar era que ellos no se sentían más libres cuando consumían, se sentían más libres cuando decidían no hacerlo, porque había muchos que lo habían hecho durante muchísimo tiempo y habían decidido no volverlo a hacer, y había otros que se habían mantenido en su decisión de no consumir nunca, porque no querían, porque habían visto las consecuencias que tenían, porque habían tenido contacto sus familiares con un consumo, que eran alcohólicos, o sea, cada uno con sus propias razones, pero el hecho de que te coloque el estigma, la propia sociedad, o tienes una autoestima súper fuerte y tienes una convicción súper férrea de que no quieres hacer eso, o de verdad a mí me parece o sea, una gincana no beber en un país como España, de verdad. Es súper complicado. Si es que es happy hour, tal, si vienes, o sea, ir a huertas, o sea, de verdad me parece mojito gratis, chupito tal, o sea, es que ¿quién sortea eso? Si cuando tú eres joven es imposible tomar decisiones que tú seas consciente de lo que estás tomando, porque tú muchas veces dices, jolín, ahora ya vista atrás, pues sí, tú puedes decir, ay, pues mira, en esto me equivoqué, esto lo hice tal, pero no tienes, de verdad, no tienes la madurez para tomar las decisiones. Tú te dejas arrastrar por la corriente y si 5 amigos tuyos beben, tú también bebes
Y si no te gusta, pues mira, pones la cara de que te gusta porque quieres ser aceptado. El ser humano tiene una necesidad de aceptación por la sociedad súper grande. Y el hecho de tú encontrar en tus entornos personales un entorno seguro es súper, de verdad es fundamental, porque tú en la adolescencia vas a hacer cosas que luego igual no haces, pero porque te falta madurez, te falta camino, y es muy complicado. Entonces el estigma que ellos con lo que ellos han convivido, en la adolescencia te duele, en la juventud te duele menos y en la madurez igual te duele todavía mucho menos, tanto que tienes tanta perspectiva que los raros son te parecen los que consumen, no los que no lo hacen. Entonces yo creo que va variando, pero necesitas un acompañamiento. O sea, el no consumo en la soledad para mí te lleva a un pozo complicado. Muchas gracias. Bueno, yo pienso, discrepo un poquito en el tema de la gente joven. A ver, el alcohol, creo que hay gente que le gusta. Sobre todo más que el alcohol en sí, ese puntito que te desinhibe. Exacto. Eso es lo que hace que mucha gente se enganche a eso, ¿no? Entonces, si tú no alcanzas ese puntito que tienen todos tus compañeros, amigos y demás, pues es como que no vas en la misma onda. Efectivamente, adolescencia es adolecer, no sabes lo que quieres y te dejas llevar absolutamente por todo. Y luego yo veo aquí una carencia bastante importante. Aitor, que te tengo a la izquierda y te veo menos. Tenemos muchísimos muros para llegar a ellos. El primer muro es el colegio. En los colegios se dan charlas de los psicólogos del colegio, que a lo mejor no son los idóneos, charlas por policías, y para mí, personalmente, y en mi humilde opinión, creo que esta gente lo hace con toda su buena intención, pero no son las personas idóneas para informar a chicos de 14 años que son alcohólicos o que están empezando. Debería haber una persona que lo haya vivido en sí mismo. Ese es el que de verdad informa. El primer muro, el colegio; el segundo, las familias. Por desgracia, las familias pensamos que nuestros hijos escuchen una charla de un alcohólico, que va a ser terrible, muy duro, muy difícil. Es al contrario. Claro. No, o sea, debería ser al contrario. Claro, pero la familia nunca ve que su hijo es alcohólico. Cuando lo ve ya está hasta aquí. Entonces, que un alcohólico vaya a dar una charla al colegio y cuente sus experiencias, que son como la vida misma, no quieren. Y entonces ahí tenemos dos grandes muros. Y lo que no somos, no somos conscientes es que de los chicos de hoy día, la gente joven de hoy día, nos da mil vueltas a todos. Están más que puestos en redes sociales, en el alcohol, en todo, en el sexo. A poco que hables con ellos te das cuenta que están súper preparados para escucharnos. Entonces, por desgracia, lo aprenden, y lo aprenden de manera equivocada y demasiado tarde. Entonces, bueno, pues hay que luchar contra ese muro. Yo lo digo por experiencia propia. Yo he intentado ir a colegios, simplemente no dar mi punto de vista, porque yo no soy alcohólica, pero sí que he convivido con ellos. No me puedo considerar que haya sufrido ese dolor tan grande que sufren ellos, pero he intentado dar alguna charla y todas las puertas se me han cerrado, porque había un psicólogo y estaba la policía, y eso era más que suficiente, y eso es un error. Yo me he quedado pensando lo que decía Carol, de que los adolescentes siempre buscan referentes y siempre... Y claro, eso yo creo que no vamos a cambiarlo, ¿no? No, es imposible. No, porque... O sea, los adolescentes van a seguir siendo adolescentes siempre. Claro. La cosa es que creo que el alcoholismo, yo creo que se vive como una vergüenza. O sea, el alcohólico es que no te ayuda a la sociedad, de verdad. Sí, creo que no ayudamos. Sí, pero que quiero decir que eso me parece imposible. Lo que podemos intentar cambiar es el entorno, ¿no? Total. O sea, la cultura en la que vivimos, que está dominada por el alcohol, ¿no? Todas las reuniones, todo lo que tenga que ver con el ocio se vincula al alcohol. Eso me parece más fácil quizá que no cambiar la propia idiosincrasia de los adolescentes, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que ahí es donde hay un terreno en el que se puede trabajar y educar y quizá plantearnos
¿por qué tenemos que asociar los momentos de ocio al alcohol, ¿no? Y al descontrol? Quizá hay algo que no nos gusta de nosotros mismos, quizá hay algo en nuestras relaciones que no nos gusta, entonces necesitamos el alcohol para desinhibirnos, ¿no? Yo creo que quizá por ahí, ¿no? Si pensamos y... Claro, es algo muy cultural que viene de siglos, ¿no? Digamos, pero quizá si pensáramos en todo esto, podríamos encontrar respuestas o ayudas de por qué nos molesta el que brinda sin alcohol, ¿no? ¿Por qué da mala suerte que brinda sin alcohol cuando es justo al revés, ¿no? O sea, el que brinda sin alcohol, en principio no te la va a liar, no va a tiene menos posibilidades de un accidente, ¿no? En cambio lo señalamos porque da mala suerte, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Voy a cogerte el guante porque un chico que participó en el reportaje, que se llama Aarón, y dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es lo que dices tú, ¿no? Que es el huir de nosotros mismos. Y dijo, es que yo tengo la sensación de que hay muchísima gente que no deja de beber o que tiene un consumo que no puede controlar porque tiene miedo de sí mismo. Y tienes miedo de enfrentarte a tus propios demonios, el alcohol siempre ha sido muy vía de escape. Y justo en ese momento, ¿no? de tu vida. De adolescencia que comentabas tú, de fragilidad, consigues un escudo, ¿no? O te conviertes en otra persona. Bueno, claro. O sea, es lo que decías tú, ¿no? Al final es como Feini que decía, jolín, te desinhibes, ¿no? Que yo no decía que a los adolescentes no les gustara, sino que no les gustara el sabor. Yo tengo esa experiencia de decir, mira, por favor, me voy a beber esta copa porque lo está haciendo todo el mundo y tú estás en un contexto de botellón y tú llevarte una botellita de Nestí, es que no entraba, de verdad, al menos en mi generación, es que no entraba. Y si no bajabas, entonces te quedabas completamente fuera del grupo. Y a mí no me ha gustado nunca quedarme fuera de los grupos. Entonces, hay muchas veces que haces cosas en la adolescencia porque te lleva eso, ¿no? O sea, te lleva la corriente, o sea, eres un borrego y punto. Y luego ya tomas conciencia. Pero es verdad que yo coincido mucho contigo en que creo que de verdad la gente muchas veces consume alcohol porque necesita escapar de su vida o porque necesita convertirse en otra persona o porque tiene miedo de enfrentarse a lo que tú eres sin eso. Necesitas una coraza porque eres inseguro, porque eres tímido, porque eres tal y necesitas convertirte en otra persona y tienes la concepción errónea de que eso te ayuda. Jolín, te ayuda por un rato, pues ¿que dónde te mete después? Claro. O sea, esa es la historia, que es como... Es muy momentáneo, o sea, el concepto de que la gente que el alcohol te ayuda a colocarte en un sitio. A ver, si te desinhibe, pero es que puedes perder el control de ti mismo, de tu vida, de tu familia, de tus relaciones personales. O sea, y que luego está asociada de, bueno, una copita de vino al día es bueno. A ver, el consumo de alcohol es malo, sea cual sea. Otra cosa es que tú quieras autoengañarte, pero consumir alcohol está mal, quiero decir, ya está. Claro. Y ahora lo que dices tú, que ahora los jóvenes están más preparados, yo creo que ahora sí se está viendo la parte mala, igual que antes fumar estaba súper aceptado, todo está bien, las películas, el médico te recibía fumando. Exacto. Y ahora no. Ahora lo quiere prohibir Sanidad de las terrazas, en los alrededores de los colegios, marquesinas, o sea, en todos los lugares, porque ya no. Y el alcohol todavía peor, ¿eh? O sea, el alcohol todavía peor porque es lo que decimos, que al final en el bar... Exacto. Y quien brinda y te dice, no brindes con agua que da mala suerte. Y dice, bueno, hija, y estoy embarazada si no bebo. Tengo antibióticos si no bebo, estoy enferma si no bebo. Sí. No, es que igual no quiero. Claro. Pero todo el mundo está ahí, pum, 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 como un martillo pilón. Y al final, el mensaje es que para divertirse, ¿verdad? Totalmente. No hace falta beber. Total. Pero siempre hay gente más vulnerable. Mucho. Se nace genéticamente con un ADN, yo creo, personas más predispuestas a determinadas cosas que otras. Y eso también influye, pero que vamos, para divertirse no hace falta beber. Me ha gustado mucho bueno, todas las intervenciones, por supuesto, las dos barreras que ha mencionado, que después algo ha dicho también Aitor en referencia a eso, y es básicamente que hay que romper esas barreras, ¿vale? Hay que empezar a ver esto de otra manera y a quitarnos los estigmas y a quitarnos muchos prejuicios sociales que son los que nos impiden. La familia es una de las barreras, ¿vale? Marga, la protagonista de Montando un elefante, y su hija tienen un problema de incomunicación en la familia,
creo yo, ¿no? Sí, sí, Aitor, total. era eso lo que más o menos querías expresar, es decir, tanto vivirlo, el problema dentro de la familia del alcohólico, sin que el alcohólico, por razones que los que lo somos sabemos, y bueno, y todo el mundo sabéis también, primero a lo mejor es por vergüenza, segundo porque no quiere aceptarlo, tercero porque aceptarlo sería, pues eso, aceptar que no te vas a ser alcohólico durante toda la vida, que no te van a mirar igual, que vas a perder el prestigio, que en fin, todo ese tipo de cosas superficiales en el fondo, pero no miramos el daño que estás haciendo a tu propia familia. No te atreves a decirlo, a reconocerlo, y la otra persona que lo está sufriendo tampoco se atreve, no se habla. Más o menos es eso, Aitor, lo que querías expresar, o cómo lo sientes tú. Que, bueno. Sí, bueno, hasta ahora estábamos hablando del tema del alcoholismo, ¿no? Sí. De la persona que tiene un problema y que no puede dejar de beber. Que hay estigma, que no se entiende. Pues si todo eso lo llevamos a la familia, todavía más. Todavía hay más desconocimiento, todavía digamos, las familias cuando llegan a las clínicas o a las asociaciones dejan al enfermo, ¿no?, allí y dicen, bueno, ya está, solucionado el problema, ya está todo, porque el problema es de él, deja de consumir y ya está todo. Y en realidad ahí empieza la recuperación, ¿no? Que en la película hablamos de eso, ¿no? Empieza justo cuando Marga vuelve a casa y tiene que volver a comunicarse y relacionarse con su familia, ¿no? Entonces, en la película al menos intentamos representar la idea de que un adicto se ha de rehabilitar con, sin y a pesar de su familia, ¿no? Hay tres personajes, el marido, que es una persona que no sabe cómo ayudarla, la hija mayor que vive lejos, que ha tomado distancia porque aquello no sabía cómo manejarlo, pero no podía estar cerca, sino que se va a vivir a Burdeos, y la hija pequeña, que hace Natalia Molina, que es la que se queda cerca, tan cerca que se olvida de su propia vida y entonces vincula sus emociones a su madre, ¿no? Su madre le va bien, a ella le va bien, si le va mal, ¿no? Entonces cuando esa madre deja de consumir, ella de repente, claro, le quitan su objetivo vital y ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer? Pues mirarse a ella. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué puedo hacer? Porque cuidar de mi madre, eso ya no está en mi mano, ¿no? La película habla de ese proceso que hace sobre todo el personaje de Natalia Molina, ¿no? Cómo nos queremos, cómo nos cuidamos, pero manteniendo una distancia, ¿no? Una distancia que nos permita cuidarnos, pero sin hacernos daño. Es como si estuviera alguien en las arenas movedizas, ¿no? Está tu familiar ahí dentro y tú tienes que ayudarle, ¿no? ¿Cómo lo haces? O sea, te metes en la arena movediza y sin poder tocar el suelo, o tiras una liana, que largas la liana, bueno, esas dudas, ¿no? Es lo que habla un poco la película, ¿no? Yo creo que como yo soy familiar de un adicto, es lo que tenemos que lidiar, ¿no? Siempre. Y teniendo las tres perspectivas de pues la hija que se aleja, la hija que se queda y, o sea, ¿qué reflexionaste tú también después? O sea, ¿cómo, y también como familiar de adicto, tú qué pensaste luego? O sea, ¿cómo es el papel de la familia en una adicción así? Bueno, es lo que te decía, esto lo oí en una terapia, ¿no? De que el adicto se rehabilita con, sin y a pesar. O sea, el adicto tiene que hacer su viaje y el familiar tiene que hacer otro diferente. Claro. Eso es algo que es muy difícil de entender. Seguramente aquí sí que es fácil de que lo entendáis, ¿no? Pero fuera de esta sala es muy difícil, ¿no? Y como yo conozco el tema, pues hay mucha gente que se acerca, amigos, y me preguntan, ¿no? Conozco a esta persona, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? Claro. Y ellos siempre es, bueno, él tendrá que hacer su camino, pero tú tienes que hacer el tuyo. Jo, pero es difícil ese papel, ¿eh? O sea, porque claro, al final la impotencia que tú sientes y luego lo que dices, el papel que coge la hija pequeña y el que asume el rol de cuidador, cuando te quitan el escenario de cuidar, tú te quedas vacío. Claro. O sea, ¿dónde está mi vida? Claro. Y ahí ¿quién cuida al que cuida? O sea, es que es la pregunta de siempre. Bueno, tienes que aprender a cuidarte tú. Claro. ¿No? Sí, pero que es terapia doble. O sea, es lo que le decía a Rafa, que yo creo que es como una enfermedad un poco pandémica, ¿no? O sea, que es, yo tengo una enfermedad, pero hay o sea, los daños colaterales que sufre la familia, jolín, es que luego son muchas
cosas a reparar. Es que esa es la historia de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. O sea, primero se creó Alcohólicos Anónimos y porque entre ellos hablaban, ¿no? Y se sanaban. Y años después, no sé, 10 o 15 años, se creó Al-Anon, que es para familiares, porque se dieron cuenta de que el alcohólico estaba fantástico, pero la familia se iba destrozada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, que a ellos les ha ido bien, ¿por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo? Que es juntarnos y hablar, ¿no? Y de Al-Anon, quiero decir, todas las terapias un poco serias ahora mismo incluyen a los familiares, porque es parte de la situación, ¿no? Total. Sí, lo que ocurre es que yo creo que, a ver, un alcohólico no piensa en eso en ese momento. No, claro. En esos espacios en blanco que se le quedan, en esos 5 minutitos que tenemos todos en la vida para darnos cuenta de las cosas, es cuando dices, ostras, el daño que estoy haciendo a mi mujer, a mis hijos, a mi pareja, te tienes que curar tú primero para poder ayudarles a ellos. Es imposible pedirle a un alcohólico que está hasta aquí que piense en su familia, que es importantísima, pero a la vez la familia sufre muchísimo y en algunos casos se queda enganchada de esa figura paterna o materna alcohólica. Yo aquí aprovecho para deciros a todos, por supuesto, primero la película de Aitor, la mejor, pero os recomiendo Días de vino y rosas, que es una película que describe el alcohólico, la alcohólica y los hijos. Es una auténtica realidad. Es muy difícil, si él no se quiere curar. Es que también, o sea, mi experiencia con personas que sí han sido alcohólicas y que han tenido que ir a retiros y a muchísimas asociaciones para poder salir de ahí, es que lo han hecho muy en silencio por la vergüenza que han sentido de compartirlo. Y luego me ha pasado también que mi perspectiva, o sea, esa persona cambia por completo. Es que cambia por completo, es que es otra persona. O sea, y hay, no sé si la familia a veces está preparada, ¿sabes?, para aceptar ese cambio. Es que no lo sé, por eso digo que creo que también es importante las dos vías, ¿no? O sea, que la persona se repare, pero también que la familia se repare en paralelo, porque si no creo que tomas dos caminos distintos y lo que te unía ya, no, ahora te separa. Claro. Y que puede pasar, quiero decir, y no pasa nada, y habrá matrimonios, pues mira, que no lo superen, igual tampoco lo hubieran superado sin alcohol o con alcohol, que luego que no todo es culpa del alcohol, hay muchas cosas que sí, pero que creo que si no emprendes un camino a la vez, creo que te puedes separar más que unirte en el proceso. Y quedarte en el proceso, ostras, yo es que los familiares, de verdad, admiración absoluta, absoluta. O sea, me parece una entrega y una... es que todo lo que tú tienes que hacer para ser soporte, es que los hombros se te cansan, de apoyar. Es como estoy aquí, pum, y me hunde. ¿Cuando están en activo, ¿sabes? o cuando dejan de consumir? No, yo en activo. En activo. Porque tú es lo que, o sea, para mí me resultaba complicado ver situaciones y no poder abordarlas. O sea, no poder enfrentarme a ellas y decir, joder, ¿qué hago para ayudarte? Es que tú no lo ves, ¿sabes? Era como... Y también o sea, si te pilla más madura, con más criterio, bueno, pero yo pienso en niños de 8 o 10 años y digo, ostras, ese niño, niña, pues abrazarlo también es importante. Claro. Y hacerlo de adulto, quiero decir que muchas veces no abordas la terapia en in situ en el momento, sino que no, lo que decía Rafa, hay veces que llegan tarde, llegan más tarde, y luego tú abordas la terapia desde, bueno, carácter retroactivo, ¿no?, de tu vida, o sea, vas ahí al mega pasado y vas a los orígenes y a las raíces y de repente te encuentras con un dolor que igual no sabías que existía porque llevas mucho tiempo cuidando y siendo soporte. Claro. Igual tú tienes que abrazar a ese niño y a esa niña y tienes 35 años, 40, yo qué sé, los que tengas, pero tú también ver esa perspectiva de familiar cuidando, o sea, vamos, que me resulta muy de admirar, porque hay mucha gente que se va, por supuesto, hay mucha gente que abandona, hay mucha gente que siendo familiar dices, mira, que lo siento, de verdad, no puedo más, y también es normal, claro, pero que toda la gente que se queda, y, o sea, de verdad me
o sea, que me conmueve el amor tan De la familia. grande. Sí. Lo que Pero pasa sí, es pero sí te que... queda- ah, perdón. No, perdona. El alcohólico es que no lo ve. No, claro, por supuesto. el O sea, yo no le problema- culpo, yo no le culpo, pienso en los familiares. No, claro, es como, yo lo veo como dos caminos distintos de entrada Total. para la recuperación, porque es que el problema es que si él no se ve, él no dice, soy alcohólico Total. y me voy a poner a tratarme, es imposible que trate bien a su familia, por desgracia, Sí. lo ve en esos momentitos, pero por desgracia no lo puede controlar. ¿Qué ibas a decir que te cortaba? No, iba a decir que la persona que deja de consumir, lo que tampoco puede pretender es que su familiar de repente o sea, tenga confianza con él, por ejemplo, porque la confianza es un tema muy importante, ¿no? O sea, durante años de consumo el adicto ha perdido la confianza de su familia, y porque él deje de beber, la familia de repente no va a confiar en él. Claro. Entonces, yo creo que las personas que dejan de consumir y están en terapia tienen que tener mucha paciencia con sus familiares, ¿no? Claro. Y luego que ese familiar igual no es el familiar que a él le va bien. Quiero decir, igual es una persona que no acaba de entender lo que le ha pasado. Claro. Y eso no quiere decir que él pueda volver a beber, o que quiere decir que también hay que tener como entender a la otra persona que está a tu lado, ¿no? Pues, sí. pues igual no lo entiende, igual necesita Total. distancia, o igual necesita Sí, separarse. lo que decías, ¿no? O estar Claro. cerca, pero buscar otra manera de vincularse, ¿no? Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Sí. Porque si no cambia, aquello va a continuar igual, Efectivamente. ¿no? Sí, la verdad es que elegimos, nosotros no elegimos a nuestra familia, elegimos a nuestra pareja, que es alguien que pasa por la calle, ¿no? Pero con el tiempo es cierto que también hay familiares más preparados, más fuertes que otros. No es que unos sean mejor que otros, pero hay gente que son abandonados absolutamente por su familia y otros que están ahí al pie del cañón. Pero como tú dices, Aitor, luego cuando ese alcohólico se rehabilita, la familia está ya hecha polvo. También Claro, pero es que, tiene que... claro, al pie del cañón es una expresión muy contundente, pero quiere decir cosas diferentes. O sea, quiere Claro. decir cuando está en activo, está al pie del cañón, Sí. quiere decir coadicción, y a veces quiere decir no ayudarle, pero cuando deja de consumir tienes que cambiar tu actitud, porque si sigues haciendo lo mismo, no le estás ayudando. No, efectivamente. ¿No? Entonces, ahí Es muy difícil, muy difícil. Es parte del enfermo. requiere siempre. tiempo y, desde mi punto de vista, terapia. Y, Sí. y hablar con gente que sepa, tanto profesionales como familiares. Yo creo que Sí, la combinación sí, de las dos cosas perfecto, eso. es primordial, porque si no cuesta mucho entender. Sí. ¿Qué tenemos que pedirle a las instituciones, a la sociedad en general, para nuestra batalla? Ya que has mencionado asociaciones, porque claro, el alcohólico y el familiar, cuando se dan cuenta, cuando empiezan a hacer realidad lo que era hasta ahora un tabú, y se ven desbordados, no saben dónde están, no saben qué hacer, no saben a quién acudir. Por eso muchas veces tardan tanto, ¿de acuerdo? Y sin embargo tenemos lo que he mencionado al principio, esa paradoja de que la sociedad anima al consumo. Las instituciones no Eso sí. hacen, bueno, hacen pero no hacen. Bueno, es que ¿vale? hasta ahora Yo se sí. había vendido una idea de que el consumo responsable de alcohol está bien. Es que eso no existe, el consumo responsable no existe. Entonces yo creo que si desde las instituciones no se cambia el mensaje es equivocado. O sea, la sociedad no tiene la culpa de que antes hubiera desinformación. Es lo que decía ella, ¿no? Que al final ahora mismo están más preparados porque hay más información, porque tú sabes que el tabaco es malo, porque mata. En los 70 tú no estarías pensando en eso. Pensarías en, pues yo me cojo aquí el cigarrito y ya está, y ya cuando tú quieres dejarlo ya es otra película. Pero ahora se sabe que es malo. Y hasta ahora, que se están dando otro tipo de mensajes, creo que hasta ahora sí que se ha promulgado ese mensaje constantemente de que el consumo responsable de alcohol está bien. Entonces creo que el mensaje que llega a la sociedad es equivocado. Que tú puedes beberte una cerveza, ¿vale? Pero quiero decir que se te puede ir de las manos también, como con cualquier sustancia, quiero decir, pero bueno, no es. Y creo que se ha ido mandando ese mensaje constantemente, hasta que ahora yo creo
que las nuevas generaciones sí que están incorporando otro mensaje distinto sobre el alcohol. Creo, no lo sé. Puede ser y ojalá sea así. Pero de este tema hay que hablar, claro, porque sí, tiene que ver con el alcoholismo y tiene que ver con la persona. Has dicho que es un mensaje equivocado. Yo lanzo la pregunta para que vosotros, sobre vuestra opinión, ¿equivocado o interesado? Yo creo que hay poca comunicación entre las instituciones profesionales y sociales. Porque ¿de qué te sirve que te manden a un profesional que a lo mejor no es profesional de eso y te vea una vez cada 3 meses? Luego no hay apoyos, ayudas para hacer lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Hay poca voz en el alcoholismo, muy poca voz. Nos estamos centrando en otro tipo de cosas que son igual de importantes, pero poca voz, porque es que es la droga más antigua del mundo y la que más a mano tenemos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchos intereses. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que respecto al tabaco que comentaba Carol, el alcohol yo creo que es más complicado, ¿no? Porque el tabaco no hay nadie que le diga que es bueno o que es inocuo, ¿no? En cambio, el alcohol, sí. Hay personas que no desarrollan, gracias a Dios, no desarrollan un alcoholismo, ¿no? Entonces, hay un consumo en el que podría ser sostenible, ¿no? Pero hay una diferencia brutal con el tabaco que es claro, ¿no? Medidas, ¿por qué no hacen una cena en Moncloa o en Zarzuela con agua? Por ejemplo, una recepción y que no haya vino, ¿no? Sería una manera de visibilizar que el consumo de alcohol no tiene por qué asociarse siempre a algo festivo, ¿no? Ese tipo, o sea, cambiar la manera de entender el alcohol, o sea que para mí, por ejemplo, prohibir el alcohol no sería una solución. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque creo que genera otras problemáticas peores a veces, pero sí visibilizar que no siempre se tiene que celebrar con alcohol. Yo creo que eso sería útil. Sí. O sea, que el ocio no esté vinculado siempre claro, a eso. Y nuestros referentes o las personas que nos dirigen podrían hacerlo, ¿no? Podrían brindar con agua. Sí. Porque, por ejemplo, Broncano, ¿no? Brindó con sidra, creo, no, con un champán. Sí, champines. En las uvas, ¿no? ¿Fue? Champi, pero que no deja de ser la representación de lo mismo que es el alcohol, ¿no? Que es el champán. Podría haber brindado con agua directamente y ya está, ¿no? Prejuicios, ¿no? Bueno, hay una buena intención, pero no acaba porque yo creo que llevamos tanto tiempo con la asociando, ¿no? Uva, champán, fin de año, alegría, que nos cuesta tanto separar. Incluso alguien que pretende hacer algo reivindicativo acaba cayendo en lo mismo. Sí. Sí, ahora hay muchos días del día del pan bimbo, el día de violencia de género, el día del dedo gordo del pie. Y no sé, yo pienso que debería, lo que dice Aitor, se debería haber más visibilidad en la gente que la tiene. Y se dice poco, ¿Crees que se dice poco? Muy poco. Y bueno, para la mujer en concreto hay muy poco apoyo, muy poco. O sea, de todo lo que estamos hablando, quien yo creo que está realmente perjudicada es la mujer alcohólica. ¿Porque está más sola? Está peor vista. Tú ves un alcohólico en un bar, está bebido. Ves una mujer alcohólica, es una borracha, se la trata con crueldad. La mujer alcohólica bebe clandestinamente. Sí. El apoyo familiar ahí, 100%, sobre todo de la pareja, pues que no siempre la pareja la comprende. Bueno, es que a veces la pareja te incita a beber, también el no es sí, alcoholismo, pero te mete en la misma vorágine. Pero en el caso de que no fuera así, no la comprende. Entonces la mujer tiene un miedo al rechazo tremendo. Y es para mí en el alcoholismo la gran olvidada, la mujer. Pienso que las instituciones tendrían que hacer algo para que las terapias, porque yo creo que el alcohólico se cura en terapia, pienso
que la terapia en mujeres debería ser diferente, separada. La mujer se encuentra mucho más cómoda entre mujeres que entre mujeres y hombres, por desgracia. Se mete todo en la misma caja y no es así. Entonces, yo creo que se da visibilidad al alcoholismo, pero en el caso de la mujer lo tenemos todavía mucho más difícil, porque vive en soledad, generalmente en su casa. Claro. Quizá, bueno, sea una idea y quizá también necesite desarrollo y necesite tiempo para consolidarse. Claro, claro. Y a lo mejor llegar a la conclusión de que lo que se está haciendo ahora es tratar el alcoholismo de una manera integral, o sea, que ya no haya que distinguir entre hombre, mujer y familia, sino que todo sea una misma cosa, no separar, sino abordarlo. Pero claro, eso personalmente es una utopía, porque requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo apoyo, muchísima financiación también. Claro, eso es muy difícil de conseguir, pero en lo que estamos ahora mismo es en el día a día, en el sufrimiento de muchas familias que siguen todavía. Y quiero volver a insistir otra vez en el mismo tema. Es verdad que la mujer no ha tenido la misma imagen con respecto al alcoholismo que el hombre, ni la sigue teniendo, por desgracia, pero en las generaciones nuevas, jóvenes, el consumo es exactamente igual, entre chicos y chicas, es así. Sí. Tú además en tu reportaje había paridad, me parece, habría más o menos, habría paridad claro, eso lejos de romper el prejuicio, lo que hace es crear uno nuevo o crear una normalidad entre eso, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hay como una intención dentro de las chicas o de las mujeres de igualarse con el hombre, ¿sabes? Sí. Lo cual es absurdo totalmente, porque no tienen que igualarse. Pero no te estoy entendiendo. A ver, antes cuando se consumía y los hombres iban a consumir y se emborrachaban y todo eso, normalmente el consumo de la mujer, de la pareja, por lo menos en mi juventud, era bastante más moderado, ¿vale? Hoy no es porque tengan que igualarse ni lo necesiten, pero el hecho es así. Yo tengo 2 hijas. La pequeña es adolescente también, y sé de lo que estoy hablando. Eso no me parece que esté bien. En algo tenemos que actuar sobre eso. No porque sean hombres o mujeres, sino porque son jóvenes. Sí. Y están empezando a normalizar una conducta que no tiene que ver con el que soy yo más que tú o no más que tú, sino que tiene que ver con que es una conducta dañina. Claro. Totalmente dañina. A ver, yo creo, o sea, es verdad que nosotros vimos el estudio de edades que recoge los datos de cómo están consumiendo los jóvenes y las personas en función de franjas de edad, y sí que es verdad que había aumentado el consumo diario entre la franja de 15 y 24 años, porque todo el rato dice la gente, no, la generación Z bebe menos, la generación Z bebe menos, digo, jolín, pero es que los datos están diciendo otra cosa. Entonces dije, ¿dónde beben? Porque yo ya botellones no veo. No lo veo en la calle, yo no veo tanto botellón como yo lo veía antes, ni creo que lo veía mi madre antes, que era la movida madrileña, que todo el mundo en las calles y ale. Y yo en mi época era pues irte al Parque de Roma y vete ahí a beber en la cuesta donde no te vea la policía, pero yo ahora mismo no veo tanto consumo en los jóvenes, creo que no, y sin embargo los datos dicen otra cosa, entonces no sé dónde está y tampoco sé dónde está la información, porque yo creo que sí que tienen más información que nosotros. Creo que sí que hay más información de que el consumo no está bien, sea cual sea el consumo de alcohol. O sea, creo que sí que les está llegando esa info. Sexo. Sí, bueno, por supuesto. Sí. O sea, podemos abrir 200 melones, pero que creo que de verdad que ellos sí que tienen más información que la que teníamos nosotros. O sea, creo que hay veces que también subestimamos un poco a los jóvenes. De verdad, sí. Los jóvenes no tal, los jóvenes no cual, los jóvenes... Jolina, ayer leía un reportaje de mi compañero Jacobo, estupendo, que se llama Los 8 de Parla, que salvaron con 16 años a una mujer que estaba en el río y todo el mundo grabando. Y a veces pienso que no confiamos en la juventud. Yo sí confío,
O sea, creo que sí que es de verdad, quiero pensar, igual me equivoco, pero sí que quiero pensar que los jóvenes van a poder demostrarnos que esto sí que evoluciona. O sea, que es más difícil que con el tabaco, por supuesto, pero creo que sí que hay más información y creo que sí que están más concienciados con que el alcohol no es bueno. Creo, y quiero pensar, de verdad, igual me equivoco, igual meto la gamba, pero sí que quiero confiar en que los jóvenes van a cambiar poquito a poco, muy poquito a poco, muchísimo más lentamente que con otras sustancias, pero yo sí que quiero pensar que los jóvenes... O sea, que sí que... no estoy de acuerdo contigo, vamos. Que sí que quiero pensar que los jóvenes tienen la oportunidad de hacernos ver que las cosas sí que cambian, por H o por B. Quiero pensar, igual, de verdad, patino, pero... Es una opinión, yo lo digo porque cuesta mucho trabajo en las asociaciones, pues eso, que personas jóvenes, yo lo entiendo, a ver, la mayoría, yo soy una persona, yo ya tengo 60 años, ¿vale? Y muchas personas de mi asociación son personas que, como digo, empezaron y llegaron bastante tarde, ¿no? Sí que hay gente en mi asociación joven, el compañero Elías, que luego nos va a deleitar con su actuación, pero muy poco, entonces... Que no están comprometidos con la causa. No, creo que no perciben el peligro. El peligro. Pero es que eso es parte de la adolescencia. Yo creo que sí. Exacto. O sea, tú eres más inconsciente, ¿no? Sí. Cuando eres más pequeño. Más que nada hay un tema físico incluso que el prefrontal no se desarrolla hasta los 20 y pico, o sea que la sensación de peligro, responsabilidad cuesta, entonces ahí el alcohol pues entra muy fácil. La verdad es que sí, que yo creo que los jóvenes están más informados, desde luego, mucho más, sí. Pero estadísticamente ha subido. Sí, es que me sorprendió, Luego hay una cosa clarísima, biológicamente, o sea, las mujeres somos distintas a los hombres, por lo tanto, pesamos menos, bebemos menos agua y el alcohol nos afecta más. Totalmente. Pero yo también creo, rezo porque los jóvenes creo que salen adelante y que están más informados, pero hay que cuidarlos un poco más porque yo soy Superman, yo soy Superwoman, yo cuando quiera lo dejo. Ya. Yo creo que también hay un punto en que en la adolescencia, hasta que no te toca de cerca, no te comprometes con según qué cosas. O sea, yo he visto a niñas muy jóvenes en el 8M o en el 25N en manifestaciones que tendrán 15, 16 años y digo, me alegro de veros aquí y me alegro de veros con vuestros compañeros hombres en una misma manifestación en favor de, o bien en contra de la violencia de género o bien a favor de los derechos de las mujeres. Y veo que van muchos más hombres. Y antes se le daba al hombre por perdido en esa causa. Pues no, los jóvenes me están demostrando que se incorporan también, pero también, ¿cómo les estamos incorporando? O sea, yo creo que también señalar al de fuera, vale, pero que también tenemos que mirar nosotros hacia cómo estamos incorporándoles a ellos a la conversación. Quizá nosotros también estemos patinando ahí, o sea, que no es todo que los adolescentes o los jóvenes no se incorporen, es que igual nosotros tampoco estamos haciendo el trabajo para que se incorporen a su manera. A mí esta mesa, pues con 15 años me hubiera parecido un aburrimiento soberano. Y mira que somos personas muy interesantes, pero de verdad no me interesaría escucharlo, probablemente. No. Sin embargo, igual tú vas y eres joven y tienes 16 años y estás en una asociación mucho más juvenil y te incorporan o te viene una persona que ha sufrido, que ha sido enferma y ha sido alcohólico o alcohólica y dices, ostras, tío, no había escuchado esto, voy a comprometerme con esta causa, porque no te habías familiarizado con ello, porque no la habías escuchado. Y ahora mismo igual, si alguien tiene, pues yo, a todos los abstemios con los que hice el reportaje, a muchos los encontré por redes sociales, porque promulgaban y daban voz y eran altavoz de personas abstemias. Y dije, muy bien, es que me parece genial que en tu TikTok tú te estés procurando hacer vídeos de todas las cosas que te han dicho y hagas humor con esto y que te burles de ti mismo y de toda la chapa que te da la gente para que bebas y no bebes. ¿Y tenían seguidores? ¿Tenían seguidores? Mogollón. Sí. Hay un chico que se llama Tadashi que es maravilloso y es súper ácido su humor y es muy gracioso y tiene un mogollón de seguidores y yo le encontré en TikTok por eso. Qué guay. Y dije, jolín, tienes 24 años
y le estás mandando un mensaje guay a gente de tu edad y a gente más pequeña. Y me gustó, porque también quiero hacer autocrítica, y la hago, desde mi punto de vista y desde mi posición en el periódico y desde mi posición como periodista y como ciudadana. Jolín, es que igual nosotros somos los que no lo estamos haciendo del todo bien como para incorporarlos a ellos, porque yo sí veo a jóvenes muy comprometidos con muchas cosas, y ver en el 8M a gente, cuando yo ni se me hubiera pasado por la cabeza ir a una manifestación con 15 años. Vas a la del 11M porque nos han reventado y porque hay dolor y porque hay una guerra y porque hay muertos y porque es tu ciudad y porque te iban tus padres. Que tus padres y tus familias te incorporen en conversaciones de cosas que te necesitan, porque la sociedad te necesita. Y los enfermos, los alcohólicos, los drogadictos, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, o sea, todos necesitan. Y necesitan que cuanto más grande sea la red, mayores, si caes, mayor es el sostén. Claro. Ya no está solo tu familia. Y ahí yo creo que también tenemos que hacer nosotros un poco de... Vamos, no lo sé, pero sí, a mí siempre me gusta no solo señalar a que igual no tal, sino, oye, igual yo no estoy haciendo un buen reportaje, igual podría haber hecho un reportaje más rápido para TikTok, para que los niños digan, Dios, no bebas, y digan, ostras, lo he visto y ahora ya no quiero, y ahora tal, o me informo, no sé cuántos y tal, y veo al alcohólico. Joder. ¿Le hiciste? ¿Hiciste la versión TikTok? Lo he hecho. ¿Sí? Y cuando veo a Gervasio de Fer, que es gimnasta y se fue drogadicto y se va con Jordi Wild, que puede ser tal, y te está 3 horas y pico, o se marca un libro, y ves a un tío que está en el podio de los podios y te ha ganado 2 medallas olímpicas, y luego te cuenta que cayó en las drogas y que era súper difícil salir de ahí, pues tío, yo lo escucho y digo, guay, igual estás mandando, y vas a charlas y tal, no sé qué, no sé cuántos, y le mandas un mensaje a los jóvenes a través de Jordi Wild, quiero decir, o sea, porque consume ese podcast, no porque tal, pero dar voz, o Broncano. Quiero decir, hay mucha gente que se va a comprometer en la causa en función de lo que hagamos nosotros. Claro. Yo soy altavoz, trabajo en El País, nos leen, nos ven, genial. Pero igual no lo he hecho del todo bien, o lo he hecho bien para una parte, pero no para la otra. Entonces, es como los jóvenes sí, bueno, a veces yo también, ¿sabes? Como por mirarnos también a nosotros, que es importante también hacer autocrítica de cómo les estamos incorporando a la conversación, creo. Claro, pero también, Carol, hay una cosa. Tú has dicho que en TikTok, en las redes y tal, que hay gente en contra del alcohol que tiene muchos seguidores. ¿Cuántos están en el otro lado? Que hacen apología de lo contrario. Muchísimos más. Total. Y por desgracia hacen mucho ruido. Correcto. Total. No, claro, si comparas las magnitudes es tremenda. Bueno, total. Tremenda. O sea, no hay comparación, casi, claro, ¿sabes? Totalmente. Entonces, pues bueno, pero aún así, poquito a poco. Yo creo que sí, vamos sumando voces, sumando. Sí. Vamos, quiero confiar, es que tengo cierta esperanza en el ser humano. Entonces, todavía no me. La gente joven, ¿verdad? Claro, no estoy. O sea, quiero pensar que sí. Pues como no, los jóvenes no. Oye, los jóvenes. Yo veo sí. muy pertinente donde estamos, ¿no? Porque yo me quedo impresionado con la estructura que tenéis, con todo la profesionalización incluso, ¿no? De la manera de organizaros y todo el trabajo que hacéis. Realmente, cómo llegar, ¿no? A gente joven. Yo estoy de acuerdo, igual aquí no hay nadie que le interese, menos de 20. No, es que probablemente, o sea, no he hecho una mirada tal, pero es verdad que, bueno, ves a gente más mayor y no pasa nada, es genial, pero que busquemos otros espacios también donde les encontremos a ellos, porque si no, joder, es complicado. Claro. Es como yo me viera yo la programación de La Casa Encendida no la miraba con 18 años, la miro ahora que tengo 32 y digo, jolín, cómo me interesa, porque hay un espacio comprometido con no sé quién y los refugiados y las mujeres y tal, porque me interesa el tema, a lo que me interesa voy, pero quizá no estoy mirando, y quizá la forma que tenemos para que miren, aunque por supuesto hace muchísimo más ruido en el otro lado, quizá los que sí que estamos en este sitio, poco a poco vas rompiendo otro techo, poco a poco, no digo que sea fácil y por supuesto hay una batalla en el otro lado que nos gana por goleada, pero yo creo que poco a poco sí que hay que ir encontrando el sitio y no poner la responsabilidad, no toda la responsabilidad, en que no nos estén escuchando. Es que igual no estamos buscando nosotros los buenos micrófonos para que nos escuche todo el mundo. Lo bueno es la gente esta que tiene tanto poder,
cantantes, pintores, gente de ese mundo que tienen tanto poder sobre la gente, joven sobre todo, un poquito más de ayuda para afrontar esto y para que les escuchen, porque seguro que les escuchan más a ellos que a mí, por ejemplo. Hombre, a Dani Martín con Jordi Évole le escucharía, imagínate. Y lo dijo orgulloso. Si es que ahora estás orgulloso de ser abstemio, antes no. Y ahora sí. Entonces poco a poco se estaba, yo creo, cambiando la imagen. Creo. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Una intervención, resumen de cada uno. Muy resumida, Carol. Ya sé que... Yo no sé, o sea, resumir es complicado porque tantos temas... Pero el mensaje que lanzarías cuando esto se publique ya en nuestra web, y espero que lo vea mucha gente, el mensaje que Carol nos da para el futuro, que ya veo que es muy positivo. Yo también creo en el ser humano. Yo sí tengo esperanza, y tengo esperanza de que los jóvenes nos ayuden a cambiar esto, pero yo ahí me quedo con lo que decía Hitor, ¿no? Me parece súper importante que el mensaje que llegue es que la forma de divertirnos no esté todo el rato asociada al alcohol. De verdad, la vida es más, o sea, mucho más. Pues el mensaje es que sin alcohol se puede vivir muy bien, y por favor, más atención a la mujer alcohólica, aunque sé que estáis haciendo muchísimo, que ya habéis avanzado, pero la mujer alcohólica está muy, muy sola. Apoyo a ella. Aitor. Pues a mí me gustaría poner el acento en la comunicación, en ver el problema, porque sin ver el problema no se puede abordar. Entonces, hasta que no damos ese paso, hasta que no vemos el elefante en la habitación, hasta que no vemos el problema que nos preocupa, no se puede abordar. Entonces yo creo que dentro de las familias debemos hacerlo, y como sociedad también. Muy bien. Pues yo quiero agradeceros mucho, lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, he intentado también no ser el protagonista que habéis sido vosotros, y ya solo con el hecho de estar aquí ya hemos dado un pasito más en esa lucha de visibilizar por eso es muy agradecido. No sois tan famosos como Dani Martín, ni tenéis tanto, probablemente llegaréis a ello, seguramente, pero tampoco es necesario, ¿vale? Porque la gente sencilla, la gente joven que no destaca, es la gente del día a día, es la gente que nosotros tenemos en nuestras asociaciones, y la gente que de verdad suele hablar con el corazón y no de cara al público. Antes de iros y de recibir el merecido aplauso que os tienen que dar todos los compañeros, os vamos a hacer entrega de un detallito, ¿vale? Así que... Muchísimas gracias. Aquí despedimos.